principio de similitud anunciado y descrito en la obra Organon de la medicina de Samuel Hahnemann no solamente es un principio de curación, sino también un principio básico de organización dentro de un olón. Un insecto polinizador, para que fuera a visitar una planta o un árbol en florecimiento, tiene que ser atraído por semioquímicos, por sustancias bioquímicas que son elaboradas en forma de metabolito secundario en la planta y expresados en la flor, pero el mismo semioquímico debe existir también en el insecto, o por lo menos el insecto debe poder reconocerlo como semioquímico, como una ferormona, un atraente de hembras, un atraente de machos, algún tipo, una sustancia que ya está presente o ya está reconocida por el insecto, de tal manera que el insecto y la flor hacen un match, hacen un clic, hacen una coincidencia bioquímica. Sin esta coincidencia bioquímica, aunque el polinizador estuviera a milímetros de la planta, no la va a tocar. ¿Por qué? Porque en el lenguaje del insecto esa planta no existe. Los mismos metabolitos secundarios en la planta pueden convertirse en semioquímicos, ya sea cairomonas, sinomonas, alomonas, feromonas, atractores, hormonas de alarma, hormonas de agregación. Quiere decir, pueden ser interpretados por el insecto de esta manera. Pero no solamente eso. Una vez que se emite la señal en forma de metabolito secundario, que es interpretada por un insecto polinizador como un atraente, entonces los restantes semioquímicos que contiene el insecto en sí también atraen diferentes otros insectos, otros polinizadores, pero también algunos depredadores del propio insecto. El semioquímico se convierte en cairomona. Cairomona es un semioquímico que es interceptado o interpretado por otro insecto para alcanzar su presa. Esta compleja red de similitudes establece las leyes básicas para intervención en el olón en cuanto a aplicaciones homeopáticas a partir de los semioquímicos o metabolitos secundarios. Por ejemplo, si preparo una tintura madre de un insecto plaga en este caso, lo preparo homeopáticamente y lo asperso en el olón, entonces voy a hablar exactamente con el mismo lenguaje que utiliza la naturaleza, que utiliza el olón para llamar o repeler diferentes plagas. Es interesante saber que la mayoría de los semioquímicos es interpretada, es reconocida y es esparcida por la propia naturaleza en dosis homeopáticas que se encuentran aproximadamente entre la dosis 3CH y 6CH. La dosis 3CH equivale a 1 ppm, una parte por millón. Esa es la concentración que utiliza la naturaleza para convocar diferentes fuerzas. Pero la utilización de los semioquímicos no está limitada solamente a los insectos. También tiene su función en atraer grandes herbívoros, grandes carnívoros, a los pájaros, a los mamíferos, a las lagartijas, a las arañas, a las hormigas, a los nemátodos, a las diferentes partes del olón, para que colabore en esta gran estructura, este gran movimiento, esta gran dinámica, esta expresión de la dinamis vital en forma de convivencia de las diferentes partes del olón. Pero para que no quede solamente en una mención anecdótica, quiere decir un principio que existe ciertamente en la naturaleza, debemos tener en las manos herramienta
que nos permite calcular y predecir el efecto de una u otra aplicación homeopática hecha a partir de los insectos o de las plantas o diferentes partes vivas del olón. Para esto elaboramos listas de similitud metabólica. Analizamos los semioquímicos, los diferentes semioquímicos en un insecto, por ejemplo, en un insecto plaga. Cada uno de estos semioquímicos lo localizamos, vemos en qué otras partes vivas del olón se encuentran, ya sea plantas, ya sea musgos, ya sea líquenes o ya sea otros insectos. Si un insecto tiene más semioquímicos comunes con el insecto plaga, muy probablemente va a estar arriba en la lista en los primeros lugares. Pero si solamente contiene un semioquímico en común o un metabolito en común, entonces va a tener una similaridad mínima. A partir de esta lista de similaridad podemos predecir cuál va a ser la reacción al aplicar una preparación homeopática hecha de plaga insecto o de otro insecto o de otro ser vivo parte del olón, y podemos medir también sus efectos. De hecho, hacemos exactamente lo mismo que hace la naturaleza. A partir de esta lista de similaridad podemos predecir cuál va a ser la reacción al aplicar una preparación homeopática hecha de plaga insecto o de otro insecto o de otro ser vivo parte del olón, y podemos medir también sus efectos. De hecho, hacemos exactamente lo mismo que hace la naturaleza. La holomeopatía es una intervención holística en el ecosistema que ayuda a pensar no solamente en el insecto plaga o no solamente en el hongo patógeno o no solamente en la bacteria patógena, sino en conjunto de los organismos que participan en una especie de clústeres, quiere decir, son clústeres de depredación, clústeres de colaboración, clústeres de simbiosis que ayudan al insecto plaga o que ayudan al patógeno sentirse protegidos, sentirse coadyuvado por otros organismos vivos que ya sea ataquen conjuntamente a las plantas, pero también pueden depredar al propio insecto o también pueden cumplir otras funciones tróficas dentro del olón. Todas las plantas existen gracias a los racimos de similaridad metabólica, que no tienen nada que ver con similaridad taxonómica, ni tampoco tiene que ver con la similaridad genética. Esos son aparte, porque la similaridad metabólica lo único que señala que en una parte histórica de la evolución de las diferentes especies de las plantas, estas plantas convivieron en similitud de condiciones y desarrollaron defensas o desarrollaron reacciones bioquímicas en forma de metabolitos secundarios similares con los mismos metabolitos secundarios en diferente cantidad. Quiere decir, así como establecemos listas de similaridad entre los insectos, establecemos las listas de similaridad metabólica entre las plantas. Plantas que tienen gran similitud metabólica y no pertenecen a la misma familia botánica son excelentes candidatos de interacción en forma de aplicaciones homeopáticas. Estas permiten control de plagas y enfermedades en los cultivos sin aplicación de agrotóxicos y convocan de manera natural las diferentes fuerzas del olón para que equilibren y revitalicen el cultivo. Actualmente la tecnología se aplica no solamente en pequeñas, medianas extensiones, sino también en extensiones grandes, por encima de 100 hectáreas. En este caso, las aplicaciones de homeopatía son hechas por medio de avión. Mediciones y observaciones en el olón a grandes extensiones se realizan por medio de drones. Se analizan las imágenes en diferentes tipos de software especializado para detectar pequeños cambios de colorimetría. Por ejemplo,
aumento del color rojo en el cultivo, que indica presencia, entre otras cosas, los metabolitos secundarios llamados carotenoides. Y estos aparecen especialmente cuando la planta está estresada. Cada vez que la planta se estresa, trata de eliminar los peligros que acechan a la clorofila, elaborando carotenoides. Y esto se refleja en el cambio de coloración. Estas pequeñas variaciones de coloración pueden ser detectadas por medio de imágenes satelitales o imágenes hechas con el dron. Son analizadas, son cuantificadas y estas pueden predecir días o incluso semanas antes aparición de plagas y enfermedades. Porque la condición básica para que un patógeno ataque un cultivo o una planta es que la planta debe tener debilidad. La planta debe presentar signos de desequilibrio, signos de desnutrición, signos de desvitalización, para que pueda reflejar estos cambios en cambios de coloración, en cambios de emisión de metabolitos secundarios, y estos a la vez se convierten en los triggers o los disparadores o los atractores de la plaga o de la enfermedad, para que pueda seleccionar este cultivo como un cultivo apto a ser abordado por las plagas y las enfermedades. La intervención holohomeopática no solamente es práctica porque se puede preparar en condiciones realmente rústicas, sino es también económica, disminuye notablemente los costos de aplicación en los cultivos, es totalmente compatible con los estilos de producción orgánica o biodinámica, no deja ningunos rastros de sustancias nocivas a la salud, tanto del ecosistema como de las plantas, y finalmente también no deja ningunos residuos peligrosos para el ser humano. Puede ser aplicadas en pequeñas, medianas y grandes extensiones, puede ser aplicada a cualquier tipo de cultivo, ya sea gramíneas, ya sea frutales, ya sea producción de vino, de olivos, de cualquier tipo de plantación se puede aplicar. Sobre las dudas, ¿cómo es posible que una pequeña cantidad de un preparado homeopático tiene una actuación tan poderosa en el cultivo? Es simple. La naturaleza trabaja exactamente con este mismo lenguaje, exactamente con las mismas pequeñas proporciones de centésimas de partes por millón, que son esparcidas en el aire, transportados a través del agua, a través de la niebla, a través de los polinizadores, a través de las diferentes partes movibles del olor, y de esta manera señalizan al olor qué es lo que pasa en él, dónde están los desequilibrios y dónde hay que enviar sus fuerzas para equilibrarlas. La holomeopatía sale notablemente fuera del contexto de la agricultura antropocéntrica, quiere decir una agricultura que basa el estudio y aplicación de la homeopatía en efectos similares en el ser humano. El ser humano comparte más o menos 50% de la información de DNA con las plantas y el restante 50% es diferente. Quiere decir, si nosotros aplicamos homeopatía o sustancias bajo el principio antropocéntrico, vamos a tener 50% de probabilidad de atinar y tener un resultado interesante. El restante 50% va a ser simplemente negativo. En ese sentido, la aplicación de las sustancias bajo principio antropocéntrico equivale prácticamente al azar, para evitar esa gran variabilidad de efectos diferentes en los cultivos. Debemos recurrir a las listas de similaridad metabólica. Estas nos revelan los diferentes grados de similaridad que presentan diferentes partes vivas en el olor.
y nos permiten detectar cuáles son las plantas o cuáles son los insectos o cuáles son los animales que podrían servir como una fuente segura para atraer los depredadores de las plagas, los competidores de las enfermedades y que podrían eliminar de manera natural los problemas patogenésicos en el olón. De esta manera, los recursos olonepáticos en cada olón van a ser diferentes. En cada predio, aun cuando contenga los mismos cultivos, podemos utilizar remedios diferentes, porque los remedios homeopáticos aplicados en el olón van a depender principalmente de la dinámica de cada olón, y en cada olón es un poquito diferente. Un olón de alta montaña que produce avena, no vamos a aplicar lo mismo que en un cultivo de avena producido al lado del mar. No vamos a aplicar el mismo remedio homeopático en los áfidos que atacan fresas que los mismos áfidos que ataquen acelgas o cítricos. Se trata de insectos de la misma familia, de la misma especie y que son taxonómicamente iguales. El contexto bioquímico en cada olón es diferente. Las condiciones del suelo, la presencia de los diferentes actores de la dinámica vital en el olón tiene una distribución particular. En este sentido, cada olón contiene la totalidad de los materiales necesarios para la correcta revitalización del olón y para el equilibrio y eliminación de cualquier plaga y enfermedad. Lo único que hay que hacer es saber identificar ese actor, saber exactamente cuál es su composición metabólica, cuáles son los metabolitos o semioquímicos que utiliza en su contacto con los diferentes otros actores del olón, y conforme eso elaborar la preparación homeopática que es aplicada sobre el cultivo, sobre el suelo, foliarmente, en el riego, de diferentes maneras, con algunos coadyuvantes, que son sustancias que ayudan a fijar la homeopatía en las diferentes partes de la planta y no permiten que se descompone, por ejemplo, por medio de la acción de los rayos ultravioletas. Por ejemplo, esta tintura madre hecha a base de Physolithus tinctorius, un hongo micorrízico muy importante para el desarrollo de los árboles, una vez que se aplique en el suelo alrededor de los árboles frutales, fomenta, multiplica la posibilidad de que las raíces sean invadidas con estos hongos benéficos. Los hongos micorrízicos ayudan a mejorar la hidratación de la planta y amplían su alcance en cuanto a los nutrientes a su alrededor.